Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y ahora vamos con la primera conferencia del domingo, una persona muy especial. Ha estado ya en otras ocasiones en el Congreso Vida Después de la Vida. Es miembro del grupo EPTA. Para mí, supongo que en España habrá más grupos, pero como el grupo EPTA para mí es único, porque es uno de esos grupos serios que se dedican a investigar y, lo más importante, a solucionar los problemas que surgen de todo este tipo de fenómenos paranormales que achacamos al otro lado. Y que cuando una familia o una persona tiene un problema, generalmente otros investigadores van con sus cámaras, con sus videograbadoras, sacan las psicofonías, qué bonito, ¿no? Se van y le dejan el pirujo, como se suele decir por aquí, no le solucionan. El grupo EPTA hace lo mismo, investiga, aprende y, lo más importante, soluciona, y además lo hace gratis. Y tener con nosotros a la siguiente conferenciante es un verdadero lujo para el Congreso Vida Después de la Vida. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Sor Blanco Soler. A ver, me parece. Sí, funciona bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo porque en esta mañana del domingo y a las 9:30 de la mañana, yo comprendo que si os habéis acostado tarde ayer con el programa de Miguel, pues os lo tengo que agradecer doblemente. Es decir, que, bueno, Rafa, yo primero de todo tengo que agradecer a Rafa porque yo tengo un poquito de idea de organizar cosas y eventos de este tipo, quizá no de esta envergadura como un congreso, pero sí nuestras jornadas que damos todos los años en Madrid, en el mes de enero, febrero y parte de marzo, porque son 10 lunes seguidos. Pues yo sé lo que es convocar a los conferenciantes, ajustar las fechas, organizar toda esa infraestructura que él tiene muchísimo más que yo, porque nosotros es en una sala en Madrid en la que el conferenciante acude sin más a dar su charla y a irse. Deciros que me ha gustado mucho lo que ha dicho Rafa, porque me ha presentado como miembro del grupo EPTA, que sí somos muy serios, que sí lo hacemos del trabajo gratuito, por supuesto, pero tampoco esto es mérito nuestro, es que son las directrices que nos marcó el padre Pilón cuando fundó el equipo. Él nos dijo, mira, yo voy a fundar este equipo, por supuesto, para investigar fenómenos paranormales, pero lo fundamental del grupo EPTA es ayudar. Pensar que la gente que acude a nosotros viene normalmente muy angustiada. Por lo tanto, no consiste en que hay muchos grupos en España y hoy encantadores por otra parte, pero que lo que van más con un sentido periodístico del fenómeno paranormal. Van allí, hacen la entrevista con las personas que sufren este supuesto fenómeno, toman fotos, toman vídeos del lugar, luego se van y nunca, mejor dicho, me ha hecho gracia lo que ha dicho, porque es que dejan el muerto. Es decir, no solucionan el problema. Si es un problema de poltergeist, que como ayer yo expliqué a Miguel, el poltergeist siempre son un grupo de fenómenos que, por supuesto, no tienen nada que ver con el más allá, es siempre una persona viva, en estado de conflicto, como expliqué ayer, que produce ese fenómeno, pues también tienes que ayudarles, porque si el fenómeno no es del más allá y es del más acá, tenemos primero que son mucho más largas estas investigaciones, porque tienes que detectar cuál es la persona que está en conflicto, que cuando tú hablas con ella, Piedi, que está ahí en primera fila, lo dice muy bien. Para nosotros muchas familias cuando llegamos son la familia china feliz, es decir, tenemos fenómenos, pero todos nos llevamos muy bien, todo esto es una armonía perfecta, aquí no pasa nada. Mentira. Porque tanto si tienen a alguien del más allá como si son ellos los que lo provocan, siempre hay una causa. Y entonces no te dicen. Deciros que uno de los problemas que tenemos EPTA cuando vamos a un lugar donde hay personas, claro, una casa o lo que sea, es que nunca nos dicen la verdad a la primera. Entonces esto nos obliga muchas veces a ir 2 o 3 veces, decíroslo, perder un poco nuestro tiempo hasta que averiguamos esa psicología que hay en la casa, cuál es ese problema, porque si tienen a alguna persona en la
casa o está vinculado con ellos o está vinculado con el lugar, con la casa. Y entonces hay que hacer la averiguación de qué pasó en esa casa antes de que estuvieran en el presente estos nuevos inquilinos, o bien si ese personaje tiene alguna vinculación con la propia familia. Que nosotros hemos tenido casos en los que incluso han visto al fantasma y nos han negado que lo conocieran, cuando luego, después de varios meses de investigación, concretamente uno estuvimos años investigándolo, resultó que claro que había una vinculación evidente. Es decir, esta gente había comprado la casona más importante del pueblo, pero es que en esa casona había vivido un señor al cual le habían, bueno, una noche sacado de su casa en la Guerra Civil Nuestra y le habían dado lo que se llamaba entonces el paseillo, que eran 4 tiros a la vuelta de la esquina, y que esta familia que compra esa casa eran parientes de los del pelotón de ejecución. Claro, yo creo que es la única vez en nuestra vida que al tal Cipriano todo el equipo le dimos toda la razón al fantasma. Y en ese caso estuvo también Daniel, que va a hablaros luego esta tarde, porque es un medium genial y estuvo trabajando bastante tiempo con nosotros por razones personales de salud, en fin, tuvo que dejarlo. Pero él recordará que hasta, bueno, pues que no se iba este señor, porque dijo que mientras él pudiera, él no se iba a ir de esa casa hasta que los dueños actuales no se fueran. Y curiosamente deciros el final de la historia, porque quizá Daniel tampoco la conoce, es que un buen día el dueño del presente se muere de un infarto fulminado y entonces pedimos a la viuda, por favor, ir a la casa a ver si el tal fantasma seguía estando allí o no. Bueno, pues Cipriano había desaparecido de la casa y nuestra pregunta un poco humorística que puedo transmitiros es que realmente el fantasma se fue porque consiguió su propósito de venganza y se terminó llevando al más allá al dueño que tanto le estorbaba, o ¿por qué fue? El caso es que hablamos con el muerto del presente, que ya estaba en el otro lado, y cuando le preguntamos, pero oye, ¿tú al llegar te has encontrado con Cipriano? Y dice, bueno, sí, le he visto, hemos estado hablándolo, ha comprendido. Fijaros que son unas palabras que nos dejaron bastante pegados al grupo. Es decir, ¿qué hablarían? Yo hubiera dado todo por saber de qué hablaron los dos enemigos acérrimos e irreconciliables para que uno se quedara en el más allá, que como estaba mandado, y el otro, que estaba aquí retenido por su venganza, por su odio, llegó a comprender y también se fue a donde se tenía que ir. Os cuento todo esto para deciros un poco que a veces nuestro trabajo no es tan fácil. Hombre, muchos de vosotros que os habéis acercado a nosotras habéis dicho, bueno, ¿cómo os envidiamos? Qué bien lo pasáis. Eso es indudable, lo pasamos muy bien porque hay mucha compenetración entre las personas que integramos el equipo y vamos con mucha moral, porque imaginaros que todos tenemos que dejar nuestras actividades en momentos determinados y puntuales para acudir a esa llamada de SOS de personas que, como os digo, pues están muy agobiadas, que no entienden. Esa es otra de las finalidades del Grupo EPTA, dar información. Pensar que el miedo desaparece cuando tienes información. La gente que tiene miedo ante la posibilidad de tener a alguien en su casa es porque no tiene la información adecuada. Los personajes estos del más allá no hacen daño nunca. Otra cosa es que en las películas lo veamos, en los libros lo leímos, pero en la vida real de la parapsicología, todas estas entidades podrán, ahora lo veremos, tener sus problemas, pero nunca son agresivos. Tienen sus causas y sus razones por las cuales se quedan aquí, pero nunca para martirizar a los vivos. Esto es una mentalidad muy de aquí, no es del más allá. En el más allá las cosas cambian muchísimo cuando llegas allí y la perspectiva es totalmente diferente. Bien, una vez que os digo y os he puesto un poco así en antecedentes, deciros que el mundo esotérico cree que los fantasmas, como decía ayer, por eso hay que delimitarlo un poquito, el fantasma es el ser, la persona, la entidad fallecida que vuelve a nosotros y se hace ver, ¿eh? Tú puedes ver a lo mejor tu abuelo que está sentado en el sillón donde siempre, tu marido, tu mujer, que por la noche te acompaña,
Pero esos que pueden ser fantasmas, fijaros que las características del fantasma es que tú conoces al fantasma, el fantasma te conoce a ti. Hay una relación directa y siempre suele venir por algo bueno, es decir, estoy muy bien, busca el papel que no encuentras que está en el cajón segundo o por debajo del cajón escondido. Es decir, siempre tienen una finalidad por la que vienen. También algo muy curioso que desconocemos, pero todos ellos dicen que es que se les ha dado permiso para venir. Pero fijaros que estos personajes, como son los fantasmas, que son los que se presentan visualmente a cualquiera de nosotros, no necesitas ser sensitivo para poderles ver en un momento determinado, no tienen nada que ver con los personajes que hoy vamos a hablar de ellos, que son personajes fallecidos que por algunas razones se quedan cerca en nuestro nivel y no trascienden, para hablarlo así claramente, no se han ido a donde se tienen que ir, no han pasado la frontera del más allá y se quedan aquí. Ese terror a que algunos muertos se puedan quedar aquí, a lo nuestro, todas las culturas han tenido medios rudimentarios para tratar de que no se queden. Es decir, hay veces, bueno, tenéis el libro del egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, todos te dicen las pautas que tienes que seguir cuando llegas al otro lado para no quedarte. Ahí, bueno, tenías, pues, ahí es curioso, os la voy a leer, hay en el libro de los muertos islámico, que la gente no lo conoce, hay el Sura Yasin, que dice, no es raro que las personas recién muertas no logren entender que han pasado realmente la etapa del cuerpo. Es decir, que en todos estos tratados de los muertitos, como algunas veces con mucha familiaridad les llamamos, implican de que se pueden quedar. Yo siempre cuento la anécdota porque esa la he vivido yo, que en Indonesia, en un viaje que hicimos hace ya bastantes años, todavía Indonesia no era muy turística, ibas por las carreteras cruzándote el autobús con los elefantes cargados con maderas y con cosas, y en un momento dado paramos al lado, cerca de un poblado, porque no podíamos pasar por el camino. Y bueno, pues la curiosidad, que yo siempre he sido una curiosa empedernida, porque eso es otra de las cualidades que debe de tener un investigador paranormal, tener curiosidad. Si no te interesa, no tienes curiosidad por nada, difícilmente te podrás dedicar a estos temas. Pero en este caso, pues como yo vi un grupo de gente que llevaba en unas angarillas un muerto, porque estaba liado en trapos blancos. Ya sabéis que eso lo vemos muchas veces en las películas del mundo islámico, que trasladan a los muertos en unas angarillas y el muerto va bamboleándose encima de las angarillas. Bueno, pues yo vi que estaban haciendo eses, no iban a ninguna parte, y le pregunté al guía, oiga, ¿pero qué pasa? ¿Le van a llevar a enterrar o no? Dice, no, ahora lo que están haciendo es despistándole al muerto para que no aprenda el camino de vuelta a casa. Os quiero decir con esto que ya en Indonesia había, no sé si seguirá habiendo, yo hace 15 o 20 años que lo había, ¿no?, para que no supiera el camino de vuelta a casa. Entonces, ahí, como os digo, en la antigua Roma, cuando alguien se moría, se acercaban al muerto y decía, pórtate bien, ¿eh? Es decir, bueno, otros eran muy divertidos, otros cuando el muerto tardaba en morirse, abrían un agujero en el techo de la casita, de la choza, para facilitar que el muerto se fuera más rápidamente, porque pensaban que para que no tuviera que salir por la puerta o perderse, pues le abrían un agujero para que él pudiera subir con mayor facilidad al cielo o en función a las creencias que tuvieran. Sabemos, y eso lo sabemos, que el ser humano, cuando llega al más allá, tiene una composición energética diferente a la nuestra. Es decir, el cuerpo que obtenemos cuando llegamos al otro lado es parecido al cuerpo nuestro. Por supuesto, ya no necesitamos ni el estómago ni la vista, porque la gente recién fallecida o fallecida puede perfectamente ver nuestro nivel. Es decir, lo primero que les choca es que, claro, van a su casa y nadie les oye, nadie les habla, no lo ven, pero deciros que esto, vamos a ver, es normal. Su composición energética tiene una vibración mucho más alta que la nuestra y no entra dentro del campo visual nuestro, que es muy limitado. Eso cualquier persona de la rama de óptica os dirán que nosotros tenemos aquí como dos pantallas y que tenemos un campo visual muy pequeño. Hay una gran parte de las energías a la derecha y a la izquierda del espectro que no somos capaces
de ver. Eso es lo que les pasa un poco a las personas que ya han fallecido, que no entran dentro de nuestro campo visual. Y por eso no les podemos ver y por eso necesitamos el apoyo de personas especiales que tienen la capacidad, la sensibilidad para conectar con esa dimensión y conectar con esa persona fallecida. Que eso, en el fondo, ese es el mecanismo por el cual yo os puedo contar todas estas cosas gracias a esas personas sensibles que pertenecen al grupo EPTA y que por eso podemos ayudar. Deciros que en la gente normal, que te digo incluso en los medios de comunicación, consideran que un equipo de investigación del año 2015 tiene que estar formado solamente por personas de la ciencia convencional o positiva. Ahí te quedas cojo totalmente. Y es que ellos tienen un prurito, una especie de temor a que les llamen chaladetes, pero que nosotros ya estamos muy acostumbrados a que nos lo llamen, pero que si no tienes una persona sensitiva en el equipo difícilmente podrás solucionar el problema si tú no te puedes poner en comunicación con esa entidad y que te diga cuál es su problema para poderlo solucionar. Así que si alguna vez digamos que organizáis algún equipo de investigación, tener en cuenta que tenéis que tener a una persona de la ciencia positiva, un físico mejor que nadie, grabar todo, fotografiar todo lo que hacéis, por supuesto, pero que no os olvidéis que es una pieza fundamental el tener dentro del equipo serio, tranquilo como el nuestro, a una persona o dos sensitivos que te puedan dar esa información. Si no, es imposible, os diría yo, el llegar a buen puerto en cualquier investigación. Vamos a ver, parece ser, y os decía porque, vamos a ver, al principio de nuestro ejercicio del grupo, siempre pensábamos, como os digo, que todas las entidades eran personas que habían fallecido, habían ido al otro lado y volvían. La experiencia nuestra lo que te hace ver clarísimamente es que son entidades que no se han ido, que se han quedado aquí atascados, cerca, digamos que en la dimensión más cercana a la nuestra. Sinesio Darnell, el gran investigador español, decía que era la interfase, lo llamaba, a esa mini dimensión que está muy cerca nuestro, pero porque todavía no has pasado el túnel, la luz, te quedas aquí. Pero, como os digo, no es que vuelvan, es que no se van del todo, es que se quedan. Entonces vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y por qué se quedan? Eso es un poco lo que Miguel me contó ayer y yo le dije, hombre, no voy a destripar la charla de mañana, os di unas cuantas pinceladas, pero hoy vamos a ver exactamente, poniendo ejemplos, por supuesto, porque vosotros lo vais a entender mucho mejor, es por qué se quedan. Bueno, pues hay un gran capítulo de entidades que sencillamente se quedan porque no se han dado cuenta de que se han muerto. Y eso es muy complicado. Veréis, cuando alguien va al otro lado, imaginaros, por ejemplo, puede ser por muchas razones. Puede ser porque ellos no crean en vida, no creían que había un más allá. Entonces, cuando ellos mueren y se encuentran en una situación que no comprenden y que no han aceptado nunca, seguirán sin aceptarla. Y entonces buscarán 1000 pretextos para justificar que no están muertos, pero que tampoco están vivos, que eso es lo que les decimos nosotros. Vamos a ver, si no estáis aquí, sí, pero es que me ven, es que no me ven, es que no me oyen, pero yo sin embargo estoy vivo. ¿Por qué? Porque la sensación que tenemos cuando vamos al otro lado es que no morimos, es otro tipo de vida. Y esta gente no lo acepta. Como os digo, por muchas razones. Yo os voy a decir algunos, por ejemplo. Hay uno que es el que llamamos nosotros el fantasma de las cajas. Bueno, pues este es un señor que vamos a una casa, un matrimonio había alquilado esta casa, tenían un niño pequeño y ella, como el marido trabajaba, ella se levantaba siempre pronto a medianoche para dar de mamar al niño, se iba al cuarto de estar para no molestar al marido. Lo que pasa es que cada vez que se sentaba en el cuarto de estar, en ese sofá para dar de mamar al niño, ella notaba que alguien se sentaba a su lado en el cojín del sofá.
Esta chica era francesa, casada con un español, y tenía terror a contarle esto a su marido porque pudiera pensar que, bueno, que había perdido la chaveta completamente, ¿no? Y como extranjera en sitio extraño, pues no se atrevía a contar estas cosas. Ella veía que el niño lo sentaba a jugar en el suelo y de repente señalaba a un niño pues que no andaba todavía, pero señalaba con un dedito un punto y se empezaba a reír, es decir, que el niño veía algo que ella no veía tampoco. Y todo se desencadenó más fácilmente porque una noche que el marido se levantó al cuarto de baño en mitad de la noche, al pasar por el armario que tenía una luna, pues vio reflejado en la luna un señor vestido de oscuro, nos lo describió perfectamente, y ahí ya se alocó. Cuando se lo dijo a la mujer, le dijo, hombre, pues este debe ser el que se sienta a mi lado todas las noches. Pero ¿y cómo no me habías dicho nada? Dice, hombre, porque como yo era la única que tenía esa sensación, dice, pero bueno, me alegro muchísimo que ahora tengas tú esta sensación porque esto me da a entender de que yo no estoy loca, sino de que hay aquí un personaje. Bueno, fuimos ahí a la casa, el medium del grupo pues se puso en contacto con él, lo vio perfectamente, era un señor pues de 60 y tantos años, delgado, vestido de oscuro, que le dijo que él no estaba muerto. Luego averiguamos que este señor era el antiguo dueño del piso, pero él no había muerto en el piso, había muerto en el hospital. Perdonar. Es decir, que no era un problema de que él hubiera muerto allí. Deciros también otra cosa, porque es que nos lo preguntan muchísimo. Gente, vamos a ver, en todas las casas que tienen una cierta edad, han muerto gente en esa casa, de familiares, abuelos, tal. Eso no quiere decir para nada que se queden, así que tranquilos, ¿eh? El hecho de que haya muerto alguien en tu casa donde vives, eso no implica para nada el que se tenga que quedar. Así que ese punto aclarado. Entonces, bueno, a este señor le dijimos que estaba muerto y, oye, con una tranquilidad se lo tomó asombroso y dice, es que estoy muerto, ahora comprendo. Dice, es que claro, yo estaba llevando todos mis libros a casa de mis hijos. Por eso, esta gente, otra de las cosas que hablaban y por lo que llamamos el fantasma de las cajas, es porque oían cajas de cartón por el pasillo por la noche. Este señor estaba haciendo pues una especie de traslado a casa de los hijos. Deciros que este caso fue fácil, lo encajó muy bien de que estaba muerto. Curiosamente, Paloma y Aldo lo vieron salir por la puerta de la calle, cuando esta gente puede atravesar paredes y no necesita salir por la puerta de la calle. Pero se conoce que le quedaba todavía el remanente de su vida y salió muy prudente por la puerta de la calle y se fue. Y nunca más volvió a aparecer, por supuesto. Lo único que nos preguntamos nosotros si íbamos a recibir otra llamada de alguien que dijera que tenía ruido de cajas en su casa, porque entonces quería decir que era el hijo de este señor, donde este señor parece que estaba decididísimo, vamos, no, que sí, que se iría al más allá, pero que antes tenía que llevar todos sus libros a casa de sus hijos. Así que, bueno, por lo menos de la casa se fue, lo que no sabemos es si se afincó en casa de los hijos y estaría todavía llevando libros, eso es lo que no sabemos. Pero el caso lo resolvimos con tranquilidad para los dueños, digamos, del tema de esa casa. Luego, bueno, había otro caso que tuvimos, era una universidad, una facultad en Córdoba, en la Facultad de Derecho. Te os digo porque luego, después de nosotros, fue el programa de Iker y lo ventiló. Hasta entonces nosotros no habíamos dicho qué facultad era ni nada, pero como hay cierta gente que, bueno, que tiene patente de corso para publicar todo, pues yo ya puedo hablar tranquilamente de este caso. Fue en la Facultad de Córdoba. Antes había sido un hospital antituberculoso que se había remodelado en la facultad actual. Cuando allí fuimos porque tenían unos problemas de madrugada, que cuando iban las mujeres de la limpieza muy, muy de madrugada, por supuesto mucho antes de que empezaran las clases y todo, pues veían pequeños fenómenos, ruidos como humo en los cuartos de baño, en los aseos, pero que no era humo de fuego, a ver, era un humo como unas neblinas. Y entonces estaban muy preocupados porque, bueno, fuimos a Córdoba. A Córdoba tenemos siempre muchos casos, yo no sé por qué, siempre nos llaman juntamos 2 o 3 y nos cogemos el AVE para Córdoba, pero fuimos allí. Entonces, sobre un plano, el rector, le preguntamos lo primero, vamos a ver, ¿en qué zona de este edificio tan enorme ocurren los fenómenos? Entonces nos lo situó en el plano. Y comprobamos que, superponiendo el plano del antiguo hospital con el plano que él nos decía y la zona conflictiva del presente era el depósito de cadáveres del hospital antiguo.
curiosamente, fijaros, lo que había sido el depósito de cadáveres del hospital era ahora el departamento de economía, de un tipo de economía, de derecho de la economía o algo así. Y figuraros en la escena, que nosotros vivimos escenas bastante surrealistas. Una de ellas es esta que nosotros recordamos, yo por lo menos lo recuerdo, una mesa alargada con todo el profesorado en los lados, nosotros también desperdigados en esa mesa rectangular y los médiums en el extremo de la mesa frente a la puerta que daba acceso a esta habitación. Y claro, pues enseguida empezaron a ver mujeres, hombres, muy macilentos, muy delgados, con muy mala cara, que no entraban en la habitación, sino que se agolpaban todos en el dintel de entrada, todos así curioseando. Entonces le empezaron a preguntar, ¿qué hacéis aquí? Pues estamos aquí porque vivimos aquí. Entonces les dijimos, vamos a ver, no. Es decir, vosotros sois enfermos que estabais aquí, pero que esto ya no es un hospital, vosotros ya habéis fallecido. Para abreviaros, porque quiero contaros varias historias, estos personajes todos nos dijeron que estaban allí porque no sabían dónde ir. Estaban muy solos. Fijaros que la tuberculosis en la posguerra era como la peste, no había antibióticos, no se curaba rápidamente como hoy en día te dan un par de inyecciones y se soluciona el tema. Pero en aquella época era una enfermedad muy contagiosa y entonces estos hospitales se convertían en guetos. Es decir, ni la familia iba a verles por miedo al contagio, porque es que el contagio era mortal. Ellos decían que estaban muy solos, algunos de ellos querían irse y no sabían cómo, otros no querían irse. Y lo anecdótico y por lo que os cuento este caso es porque es uno de los casos que pudimos comprobar que para los fantasmas, es decir, para estas entidades que ya han muerto y que están en esta interfase, los vivos somos los fantasmas. Es decir, ellos consideraban que el sitio y el lugar les encantaba, pero que estaban muy molestos con los ruidos que había en el edificio, con la gente yendo y viniendo, porque les molestaban a ellos. Es decir, los que les molestábamos éramos los vivos a ellos. Para abreviar, tengo incluso nombres yo anotados porque nos dieron nombres y apellidos de ellos mismos. De todo el grupo, que a lo mejor eran pues 8 o 9, ayudamos a que se fueran pues a 2 o 3 que querían irse, porque también otra máxima que os tengo que decir, si ellos no se quieren ir, no hay nada que hacer. Tenemos que convencerles lo primero de que es bueno para ellos que se vayan. Pero hemos tenido casos, que ahora os iré contando por otras razones, que es que no les da la gana de irse y en ese caso no podemos hacer nada. El rector que estaba presente en todo este, como os digo, cuadro surrealista, pues nos dijo, bueno, ya sabiendo quiénes son, no pasa nada porque se queden, ya sabemos que si tenemos algún fenómeno en el edificio son ellos. Y bueno, sí, no os riáis, nosotros hemos llegado a tener casos que nos han dicho, por favor, no echarle, porque ya sabiendo quién es, tuvimos un castillo medieval que tenían a un caballero medieval paseándose por el patio, pero como Pedro por su casa. Y cuando ya contactamos con él, y él les decía que él estaba en su patio de armas y que estaba muy contento con su armadura puesta, y el dueño del castillo de Jaén, en Canena, os digo porque esto también se ventiló en su momento, y nos dijo, sí, bueno, ya sabiendo quién es, que es un caballero medieval y que este había sido su castillo naturalmente, pues nada, no os lo quitéis, debe ser porque él dijo que estaba muy a gusto, incluso protegía a la gente. Hay algunos que se quedan y que son tan encantadores que siguen protegiendo a la familia del presente. Son como ángeles de la guarda, como están en su casa y entonces pues los consideran como algo suyo también. Por eso digo que cuando esas tonterías que dicen las casas llenas de espíritus malignos, personas, perdonad, nosotros siempre, fíjate si llevamos años, todos son gente que puede tener problemas, pero malignos, demoníacos, para nada. Son gente pues como nosotros, que tienen problemas que no han resuelto y se los llevan un poco con ellos en esa primera fase, ¿eh? Y por eso tenemos que ayudarles a veces a pasar al otro lado, si ellos quieren ya despedirse de esta dimensión nuestra e ir a donde tienen que ir. Bueno, pues os digo esto porque la Facultad de Córdoba dejamos algunos, los que se quisieron ir
se fueron y se quedaron pues porque quisieron y porque además el rector no nos obligó a echarles. Algunas veces tenemos maneras de obligar al paso ese. Eso es un campo que tenemos un aparato de ultrasonidos que a mí me da mucha risa, porque daros cuenta que ese es el mismo sistema que tenemos para ahuyentar a las cucarachas, a los ratones. Hombre, la frecuencia es distinta del aparato que usamos nosotros, pero en el fondo es el mismo sistema. Huyen, porque los bichos no los matas, es que huyen del campo, digamos, de ultrasonidos que tú generas en tu casa. Es una faena, porque a lo mejor se van a la casa del vecino, las cucarachas y los ratones, pero no es que los mates, es que los ahuyentas. Bueno, pues del mismo modo, este campo de ultrasonidos, nosotros también lo trajimos en su momento al equipo y lo incorporamos porque la Sociedad Mexicana y la Norteamericana de Parapsicología ya lo estaban usando para limpiar, entre comillas, algunos edificios antiguos, como por ejemplo el Palacio de Cuernavaca en México, que era de Hernán Cortés, que lo quisieron remodelar. También deciros otra casuística. Cada vez que un edificio antiguo se empieza a remodelar, empiezan los follones. A lo mejor ha estado tranquilísimo y en cuanto empieza la remodelación, aquello se empieza a mover todo y ocurren mil cosas. En el caso del Palacio de Cuernavaca, yo no sé si es que nadie había vivido realmente ahí, lo tenían como museo, pero llegó un momento que tenían que remodelarlo porque habría problemas de la construcción y tuvieron que utilizar, porque los obreros en los andamios oían directamente voces, sin necesidad de grabación ni nada, los oían directamente y algunos se tiraban horrorizados de los andamios y ya habían tenido bastantes bajas, ¿no?, laborales. Y entonces, fijaros, allí funcionan las cosas muy distinto. La Sociedad Mexicana de Parapsicología se puso de acuerdo con el Ayuntamiento de Cuernavaca. El Ayuntamiento de Cuernavaca aisló de tráfico toda una noche al Palacio de Cuernavaca para que los investigadores pudieran trabajar en silencio, poner los ultrasonidos y terminaron limpiando todo el edificio con esto. Entonces nosotros, al saber que eso funcionaba muy bien en algunos casos, nos trajimos los planos que nos dieron y construimos aquí en España el aparato de ultrasonidos. Os digo todo esto para que veáis que en España se investiga muy bien. Y nosotros, que hemos estado en algunos sitios fuera de España, nosotros íbamos siempre con un complejo espantoso, pensando de que, bueno, lo de fuera de España siempre es mucho mejor, y al final pues se han quedado alucinados de cómo trabajábamos, de lo que hacíamos y de los éxitos que conseguíamos en nuestras investigaciones. Así que los de aquí, nada de complejos con el exterior, Estamos muy bien posicionados y lo hacemos muy bien y siguiendo perfectamente todas las cosas, las innovaciones que van saliendo tecnológicas para poderlas aplicar a la investigación paranormal. ¿Cuál puede ser otra causa? Perdonad, había visto cuando no saben que están muertos. Luego, cuando quieren, se empeñan en que se han muerto antes de tiempo y que tienen que seguir haciendo lo que hacían. Bueno, aquí tengo montones de casos, es que es muy curioso, es decir, bueno, hemos tenido un notario, una doctora, un teatro. Bueno, el teatro era divertidísimo, era un teatro en Madrid muy famoso, que bueno, tenían de todo, veían en el palco a un señor sentado cuando no tenía que estar, porque además estaba vestido de época. Bueno, fuimos allí, lo que nos encontramos fue un elenco de actores paralelo, de la época de la Lola Membrives. No sé si vosotros habéis conocido, sois lo suficientemente mayores para que os suene el apellido de esta actriz tan famosa de teatro, y que estaban todos allí porque seguían trabajando, seguían ensayando y decían que no tenían ninguna ganas de dejar el teatro, que era su vida. Y ellos tenían una realidad que se superponía con la realidad de los ensayos y de las representaciones de nuestro ahora y de nuestro presente. Bueno, allí ninguno se quiso ir. Debo deciros que eran muy pesaditos. Vamos a ver, nos salió alguna actriz que decía que como las actrices de su época, que ahora no existían, que todos eran actorcillos de mala muerte, tenían un ego que no os puedo contar. Luego había un señor vestido de húsar que, bueno, empezó con todas nosotras a decirnos lindezas, pero unas lindezas pues decimonónicas terribles, ¿no? Que si nuestras pestañas eran como hojas de palmera, que si los ojos eran faroles. Bueno, unas cosas que ya decíamos, bueno, yo creo que ya está bien. Era un tío, como decimos entre nosotros, era un tío plasta.
buena persona, pero plasta. Esos los dejamos todos, porque es que ninguno quería dejar su actuación, su vida teatral, su ego. Entonces, claro, si, como os decía antes, es que si no se quieren ir, les dijimos a los que organizaban el teatro: oye, veréis, los vais a tener aquí, no os van a hacer nada, ellos siguen ensayando cuando les da la gana y ellos pues están en su hábitat, no lo quieren dejar. Porque se suponen, bueno, me imagino que ellos piensan que si iban al otro lado, claro, se les acababan los ensayos, los disfraces, los aplausos, porque además ellos generan una realidad virtual. No olvidemos, eso es otro detalle. El muerto que se va y se queda en las proximidades tiene capacidad de crear. Entonces ellos lo que se crean es una realidad virtual que ellos han querido. Imaginaros, el que quería un yate se lo recrea y navega en su yate. Ese no hace daño, ese no, ni sabe siquiera si está navegando o no. Pero claro, cuando recrea la realidad virtual en tu casa es cuando empiezan a ver los problemas, porque claro, son dos realidades que están superpuestas. Para ellos esa realidad virtual que ellos han creado es realísima. Este fue uno, por ejemplo, uno que tuvimos, se aferraba a sus cosas. Él era... Bueno, ese también Daniel tuvo ocasión de... Deciros otra cosa muy curiosa, es que yo quiero que mis charlas sean un poco jocosas. Hemos comprobado que, vamos a ver, cuando tenemos un personaje que no se quiere realmente ir, lo que hacemos es traer del más allá a alguien querido de él para que se lo lleve. Bueno, pues para ese trasiego, para ese que se lo lleven, funcionan de maravilla las amantes. No me preguntéis por qué, pero es que hemos tenido este caso de don Federico, que lo conocía también Daniel y estuvo con nosotros y nos ayudó. Daniel tuvo que llamar a la amante para que se lo llevara como un corderito. Y habíamos estado 6 meses para que se fuera. Y cada vez que íbamos a la casa decía que él no se iba, que las que estábamos locas éramos nosotros, que las que éramos brujas éramos nosotros, que él tenía que seguir, porque claro, el dormitorio de la dueña del presente, que por eso nos llama, era el despacho de él, y entonces él se había vuelto a recrear su despacho en el dormitorio de esta chica, y claro, tú no sabes los conflictos que había, porque lo que quería es que la chica esta se fuera de su casa, que esa era su casa, y que tenía que seguir trabajando en su despacho y, bueno, solucionando sus papeles. Bueno, os digo esto porque hemos tenido este caso que tuvo que llamar a una señora, porque, vamos a ver, Paloma había visualizado en la bola que él llevaba una leontina, de esos relojes antiguos con cadena, en que se llevaban retratos. Entonces, en un momento dado, él abre eso y Paloma ve que había una señora rubia con tirabuzones maravillosa. Pero claro, eso no concordaba con las visiones que tenía Paloma de este señor y de su mujer, porque su mujer era muy fea, es decir, terriblemente fea. Lo mismo os digo que a mí me impresionó cuando vi los retratos en el Palacio de Linares de la mujer, es decir, de la marquesa de Linares. Era una señora gorda, ¿sabéis? Vamos, tenía hasta bigote, era horrorosa. ¿Entiendes? Entonces, claro, te planteas que, claro, yo comprendo que muchos de esos matrimonios de aquella época se hacían matrimonios concertados y tal. Pero bueno, volvamos a don Federico. Y este don Federico, pues bueno, ya os digo, se fue como un corderito con su Leonor del alma, y cuando no había querido irse, pero que se lo llevó como un cordero, de la mano. Y bueno, el otro, que también estaba Daniel, porque me acuerdo porque él estuvo con nosotros bastante tiempo, ese era un notario que quería seguir trabajando. La historia es preciosa, muy romántica y muy bonita, pero os digo el final para que comprendáis. Estaba la mujer ya fallecida, se había quedado con él ya fallecido y se lo encontraron. Él estaba en su mesa de despacho trabajando papeles y la mujer ya fallecida sentada en una sillita abajo cosiendo. Entonces la dijimos a ella que qué hacía ahí. Dice, porque yo no me puedo ir si él no se va. Fijaros la mentalidad de esa época, claro. Y total que a ella, por un niño que se le había muerto, sus hermanas trajeron al bebé y ella se fue detrás de su bebé. Cuando esta señora se fue y ya pasó al otro lado, y él se dio cuenta de que ella se había ido, vosotros no os podéis imaginar la cólera, la indignación, porque ella se había ido sin su permiso. Funcionaba, incluso en estos primeros estadios funciona esas normas que existían en esa época, ¿no?, de matrimonio, de la mujer sumisa, del
el que llevaba el cotarro, pero lo que no sabíamos cómo hacerle que se fuera, porque claro, le dijimos, ya está tu mujer allí, y te dice, yo no me quedo, ya se ha ido, se ha querido ir, pues no sé qué, no sé, pues se puso indignado y yo no me voy. Y entonces empezamos a cavilar cómo podíamos llevarle, porque no aparecía ningún familiar de él que se lo quisiera llevar. Hasta que nosotros sabíamos, oye, de verdad os lo digo, yo es que lo cuento con mucho desenfado, porque esto es un poco el pan nuestro de cada día cuando vamos a ayudar a este tipo de personajes, pero es que es así, hay como compartir. Cuando empieza el caso y decimos, ya está, este está en casillón, el que no se quiere ir, el que quiere seguir trabajando, el que quiere hacer la cusquia a los vivos, el que tal, es que son como modelitos que tenemos. Bueno, pues este señor, una vez más, no vino la amante porque a lo mejor la tendría, pero no la conocíamos. Pero sí sabíamos que iba mucho al casino. Ya sabéis, los señores iban allí al casino por las tardes, la mujer se quedaba en casa naturalmente y ellos iban al casino. Y entonces Daniel, yo creo que fue Daniel y Paloma juntos empezaron a bucear qué vida llevaba él. Bueno, para concluir, ¿sabéis quiénes vinieron a por él? Pues las señoritas del casino, con unos boas maravillosos, llamándole fulanito, ¡ay, estás aquí! Bueno, y él se fue encantado pensando que se iba al casino otra vez con ellas. Fijaros que el consorte legal, pues muchas veces no tiene, otras veces sí tiene mucho que ver. Hemos tenido casos en que la mujer ha venido amorosa a por el marido que no se quería ir. Pero hemos tenido casos pintorescos de personajes de la vida de estos muertos, de estos fallecidos, que vienen a ayudarles en una situación bastante insólita, ¿no? Bueno, esto hemos dicho que los que querían seguir trabajando, por supuesto hay un gran montón de modelos en los que no se quieren ir porque están aferrados, imaginaros, a su casa, a su dinero. Bueno, había uno que al llegar allí había dejado el piso famoso a su hija y su hija, pues lógico, hizo con el piso lo que le dio la gana, lo vendió. Entonces él estaba indignado porque la hija había vendido el piso que había recibido en herencia. Dice, no, vamos a ver, yo eso lo he solucionado rápidamente, la he desheredado. Y claro, yo que soy un poco la mordaz en las sesiones estas de contacto, le digo, hombre, no que digas tonterías, pero tú le has dejado a tu hija, tú estás en el otro lado, tú que vas a desheredar, tú ya no tienes capacidad de desheredar, ¿no? Bueno, indignado, pero indignado. Ese estaba indignado también por otras muchas razones. Ese es el que nos dijo que se iba de veraneo, esto era el mes de junio, y yo como una tonta, porque le digo, sí, te vas a ir de veraneo, sí, ¿y dónde te vas a ir de veraneo? Y dice, no sé si irme a San Sebastián o La Granja. Y claro, la tonta de turno que fui yo, se me ocurrió preguntarle, porque claro, estaba hablando con un fallecido, ¿no? Y le digo, oye, ¿y cómo te vas a ir? Dice, es que eres tonta, ¿cómo me voy a ir? En mi coche de caballos. Es decir, que para ellos esa dimensión en la que viven, que como os digo, se han recreado una realidad virtual, es tan real como la realidad que estamos viviendo nosotros. Entonces, fijaros si llegaba lo surrealista, en este caso, que nos fuimos de la casa de esta chica y le dijimos, mira, oye, este no te va a dar la guerra durante el verano porque ha dicho que se va de vacaciones, así que tranquila. Y en efecto, oye, la dejó tranquila. Y le dijimos, oye, mira, cuando no te salgo a la vuelta del verano, pues nos llamas. Y me llama un día, me dice, Sol, que ya le tengo aquí, ya ha vuelto de veraneo. Tuvimos que volver, claro, hasta que conseguimos que se fuera. Os digo esto, que son cosas muy curiosas, pero que no creáis que es una trola que yo os estoy contando. Son vivencias que yo vivo. Yo no puedo hablar de algo que no he vivido o que no sé bastante bien, porque no me atrevería en la vida a engañaros. Pero os cuento estas anécdotas porque es que creo que lo divertido de estas charlas es que os dé información, os dé esa realidad paranormal, pero que también os cuente que nosotros vivimos a veces historias muy pintorescas, como uno que tuvimos también en un teatro, pues que no estaba muerto, que el que tenía que seguir pagando su hipoteca, porque no sé qué, y yo le digo, ¿pero cómo pagar la hipoteca? ¿Sabes lo que quiero decirte? Bueno, tienen una realidad y se crean una realidad que, como os digo, es como la nuestra, pero porque se la recrean ellos. Bueno, necesitan ayuda. Hay muchos que necesitan ayuda. Unos por todas estas razones que os digo, pero, por ejemplo,
no me resisto a contaros, y en honor a Daniel que está aquí, os voy a escoger casos que hemos tenido con él, porque él luego os va a hablar esta tarde, y para que sepáis que todo esto que yo os cuento, pues él lo vive a diario, porque aunque ahora no esté de momento con nosotros, no quiere decir que no siga viviendo él anécdotas de este tipo. Lo que pasa es que tienen mucho, ¿cómo te diría yo? No es temor, es como delicadeza de no contar estas cosas, pero estas cosas que yo, muchas de ellas os estoy contando, Daniel las ha vivido con nosotros y lo sabe muy bien. Bueno, pues uno de ellos era que fuimos a una casa, porque veréis, esta era una gente de una familia muy conocida y nosotros sabíamos muy bien quiénes eran, y habían alquilado este chalet en las afueras de Madrid, en una urbanización fantástica, pero habían empezado a notar que en el sótano que habían dejado para que los niños montaran en bici, tenían todos los juguetes, por la noche notaban a gente que movía los juguetes. Ya sabéis que hay un fenómeno paranormal que se llama mimofonía, que es la imitación de los sonidos de la realidad. Es decir, tú puedes oír que un cajón se abre, pero el cajón no se abre, pero tú puedes oír el sonido del cajón que se abre. En este caso ellos oían juguetes que se movían, pero que realmente no se movían, pero a ellos les asustaba muchísimo. Bueno, conclusión. Como nosotros sabíamos que el último dueño de la casa, el que después de su muerte uno de los hijos les había alquilado, pensamos que era ese señor el que podía haberse quedado en la casa. Es decir, que fuimos con esa intención de persona mayor. Bueno, conclusión, y para abreviar la historia, si yo os podía contar en esta hora dos casos y contarlos eso, pero quiero contar una anécdota para que se os quede eso que es tan importante. En este caso, nada más entrar Paloma y Daniel en la casa, vieron que no era ningún señor mayor, era un niño el que estaba en la casa. Un niño que ellos, al pasar por una puerta del sótano, vieron que estaba dentro, así en cuclillas, escondido en ese cuarto. Ese cuarto era un sitio donde el propietario de la casa había dejado como un pequeño habitación para guardar las cosas que él tenía en la casa. Es decir, que el niño, fijaros, se había ido a refugiar precisamente en el lugar donde había muebles y objetos que él había vivido en esa casa. Bueno, el tema está en que ya sabiendo que era un niño, había que averiguar qué niño. Vamos a ver. Nosotros sabíamos la historia de esa familia. Sabíamos que el padre se había muerto en un accidente también, y que antes de morir el padre, en un accidente de coche, conduciendo él, había matado a uno de sus hijos, que debía tener entonces, pues no sé, 7, 8 años, una cosa así. Parece ser, por las averiguaciones que nosotros hicimos y la mediunidad de Daniel y la videncia de Paloma, pues localizamos que era el niño que había muerto en el accidente de coche, que había vuelto a su casa. Los niños son muy difíciles de ayudar, también deciros esa pincelada. Los niños no tienen el concepto de muerte que tenemos los mayores. Entonces, cuando tú te encuentras con un fantasmita, pues no le puedes empezar por decir, sabes que estás muerto, porque para él la muerte no tiene ese concepto. Por otro lado, como no venga alguien a recogerle, que es lo normal cuando muere un niño. Nosotros nos hemos encontrado con niños perdidos, niños que no sabemos por qué, familiares, amigos, tal, y entonces tenemos que ayudarles a través de los ángeles, que Paloma reza a los ángeles y los ángeles vienen a por persona o niño, puede ser cualquiera de los dos. Pero en este caso concreto, y para abreviar porque la anécdota es muy bonita y es el primer caso que hemos tenido con estas características, cuando Daniel y Paloma se ponen en una mesa frente a frente para tratar de ayudar a este niño. Y entonces empiezan a convocar. Nosotros conocíamos muy bien que el padre estaba ya muerto, sus abuelos del niño también estaban muertos, y cuando Paloma y Daniel los convocaban, no venía nadie a por este niño. Entonces nos quedamos muy acongojados porque decíamos, vamos a ver cómo podemos ayudar a este niño si no viene nadie del otro lado. Volvieron otra vez Daniel a concentrarse, Paloma también, y en un momento dado Daniel le dice a Paloma, oye, Paloma, estoy oyendo un ladrido de un perro.
Digo, ¿cómo el ladrido de un perro? Sí, sí, el ladrido de un perro. Entonces Paloma se esfuerza en la bola y dice, ah, claro, es un perro blanco de manchas blancas y negras que viene del otro lado y se está acercando el niño, moviendo el rabo, y el niño está alucinado porque era su mascota, la mascota del niño que ya estaba en el otro lado. Bueno, para abreviar, abrazos del perro con el niño con el perro y tal. Y entonces ellos, los sensitivos, empezaron a decirle, fulanito, porque sabíamos muy bien el nombre del niño, fulanito, corre, que está tu perro, que ha venido a jugar contigo, mira. Y el perro, con una maravilla de intuición, vosotros si habéis tenido perros, yo he tenido perros, y mis hijos tienen perro, en casa siempre ha habido perros, sabéis que cuando quieren jugar, vienen a ti y luego se van para que tú les sigas, para coger la pelota o para lo que quieran. Bueno, pues este perro hizo lo mismo con el niño. Se acercaba a él, le daba 4 lametones, se alejaba un poco y entonces nosotros comprendimos que lo que el perro quería es que el niño le siguiera. Y entonces empezamos a decirle al niño, corre, sigue a Murphy, o no sé cómo se llama el perro, porque también tengo yo apuntado el nombre del perro y todo. Bueno, pues el niño se fue jugando con el perro, tras del perro, y pasó al otro lado. La primera vez que una mascota ha conseguido rescatar de esta interfase a un niño perdido. Fijaros si no es bonito y entrañable. Para los que tenéis mascotas, a mí me dio mucha alegría. Bueno, yo estoy convencida que mi perro Copper me está esperando allí, vamos, eso lo tengo yo asumido. No sé si es una ilusión, a lo mejor me hago la realidad virtual del perro, pero también te digo que hay muchas comunicaciones, que yo en el Crónicas del Más Allá dedico un capítulo a las mascotas, que hay muchas comunicaciones que certifican esto, que nuestras mascotas, ojo, los perros, es decir, las mascotas, gatos, perros, lo que sea, que han tenido amor, intercambio de amor con nosotros. Es decir, un tigre de Bengala tendrá su situación allí, porque parece ser que todos los seres vivos tenemos una situación allí, pero no una situación de privilegio como tendrán nuestras mascotas por haber recibido cariño y por habernoslo dado. De alguna manera, el que el perro te dé cariño y tú le des cariño al perro les humaniza de tal manera que están considerados como en un grado de evolución mucho mayor que un tigre salvaje o un caballo salvaje. Ojo al dato, como decía el del fútbol. Bueno.